Colalongo, Andrea Suárez Córica, que vamos a estar charlando un ratito acerca del documental, acerca de la vida de Luisa Marta Córica, que no sé si se estrena este próximo viernes, no, se presenta. Es un estreno, una presentación, tiene la particularidad de que van a estar los que la realizamos, los protagonistas testimoniantes, y yo de algún modo me gusta decir que es una especie de avant premier con público. Así que esa es la característica de la presentación. Excelente. A mí también me encanta cuando se puede hablar, además de ver la obra, se puede participar, se puede intercambiar, y bueno, parte de eso también vamos a tratar de estar haciendo ahora, sin haber visto la película, la vamos a ver el próximo viernes, en la Facultad de Artes, en la sede Fonseca, diagonal 78 y 62, 18:30 se entra, a las 19 empieza la proyección, ahí bastante puntual. Así es, sí, la idea es a las 19 y después vamos a tener a disposición el auditorio un rato más para justamente intercambiar impresiones con las personas que se acerquen a ver. ¿Cómo surgió la idea de hacer una película sobre Luisa? Bueno, por mi parte, yo estaba abocado a investigar ciertos crímenes que había cometido la CNU, en particular en el ámbito del Hipódromo de La Plata, sobre trabajadores, activistas, y, digamos, trabajando en función de aportar a una causa judicial. Y a partir de ahí me fui involucrando. De algún modo, tal vez la frustración judicial juega un papel de qué hacer con toda esta información, lo digo como persona, y de algún modo tuve la vocación de hacerlo público, digamos, de transformar esto en algo que salga hacia afuera, y de algún modo el hipódromo siempre me generó atractivo, digamos, narrativo, con esa particularidad, digamos, como un ámbito de un propio mundo en sí mismo. Estas cosas jugaron. Y en esa ganas de hacer esto algo más que aportar a la causa, hacer un documental, me surgió, creo que a partir de las imágenes, uno piensa a veces en imágenes, las ganas de desarrollar un documental. Bueno, y digamos, yo no provengo de cine, tengo de formación de historia, y entonces era una idea un poco, como se dice, alocada o delirante, digamos, emprender a hacer un documental sin recursos y sin venir del cine. Y cuando uno tiene una idea un poco alocada y delirante, ¿qué hace? Busca interlocutores que aceptan ideas alocadas y un poco delirantes. Y encontré la persona adecuada, un amigo de toda la vida que es Mariano, que le fui con la idea. Y él no tuvo mejor respuesta que decirle, esto es genial. He visto una serie tuya de ciencia ficción post-apocalíptica acá de la región, que está muy buena, no me acuerdo el nombre ahora, pero... Sí, yo tenía una experiencia ahí dirigiendo en el año, bueno, se extendió bastante, pero salió en el 2016. Rastrero serie web. Sí, filmamos en Isla Paulino. Y también fue una locura total porque... Tiene algo del Vengador del Futuro por ahí. Sí, pero a su vez el personaje... Bueno, no veníamos a hablar de ese viejo pero ejemplar. Sí de esto de conjugar dos oficios distintos, ¿no? Y con el cine. Sí, exacto. Yo tampoco provengo del cine, soy de filosofía, pero bueno, muy cinéfilo, con algún pasado en la crítica de cine, etc. Y bueno, cuando Pedro me cuenta la idea, a mí me parece maravilloso este aspecto del arte, ¿no? Que cuando no sale a la luz algo de orden judicial, ¿no? Bueno, al menos existe el arte ahí como para inmortalizar de algún modo o poder decir, ¿no? Así que bueno, ese fue el inicio de mi pasado, así que... Y ahí con el diálogo, para mí fue muy importante el diálogo con Mariano y con otra compañera, que es Charo Farías, que era mi profesora de teatro, ella es directora de teatro y profe de teatro, con la cual venía trabajando. Y en el diálogo con ellos empezamos a ver, digamos, el material que había, que era básicamente las biografías de las víctimas. Y en ese diálogo con ellos me ayudaron y contribuyeron a pensar, digamos, cómo contar esta historia. Y rápidamente, sin duda, la historia de Luisa, por su singularidad, aparecía claramente como una historia muy potente
ellos me ayudaron a tomar una decisión narrativa que es no intentar contar todas las historias, porque estamos hablando de alrededor de 10 víctimas, sino centrarnos en una historia y que esa historia se trabaje profundamente y sea representativa un poco, ¿no? Tomando una historia, poder contar de lo singular a lo más general. Y sin duda también la decisión narrativa de tomar la historia de Luisa fue encontrarme con Andrea, ¿no? Eso fue un antes y un después, porque uno en un documental, en el caso mío, que yo tenía muy claro, digamos, la historia, digamos, la secuencia de hechos que quería contar, planificas que vas a ir a contar un documental, pero esto puede suceder una vez que encuentres los interlocutores y las personas que puedan testimoniar eso que vos imaginás que va a ser testimoniado. Yo no he realizado ficciones, me imagino que una ficción en un punto uno idea en un personaje y bueno, lo hace actuar al actor. Acá es otra cosa, porque es un sujeto con su historia y con la predisposición o no a que venga alguien a decirte quiero contar tu historia. Bueno, y me encontré por suerte con Andrea, que eso fue un antes y un después. Encontré una persona maravillosa que tenía un trabajo muy grande con la memoria de su madre, y eso fue, bueno, determinante a que un poco el documental y la decisión narrativa tome este rumbo. Bueno, acá está Andrea, y yo quiero decir algo, ella fue siempre muy generosa porque jamás me puso un condicionante de cómo iba a ser contada la historia. Y eso habla, bueno, de una persona que tiene mucha claridad y confiar en alguien que de última tampoco no nos conocíamos previamente y siempre tuvo una generosidad inmensa. Porque por más que es un hecho público, político, también es un hecho íntimo, que es su historia, ¿no? Y de algún modo yo vine a proponerle que quería contar su historia. Y ella tuvo, bueno, insisto, ¿no? Tuvo una generosidad enorme al abrirse hacia la propuesta que nosotros traíamos. Es la voz de Pedro Benito, que es director y guionista, y también, bueno, realizó la investigación de Un Solo Latido, un documental sobre Luisa Córica, y como estaba diciendo Pedro acá, también escuchamos a Mariano Colalongo, guionista, y vamos a escuchar la voz de Andrea Suárez Córica. ¿Qué te pareció esta posibilidad de contar de otra manera? Porque también vos tenés una obra de teatro por la identidad que vimos acá en Radio Futura el año pasado, o el año pasado. Sí. Entonces era otra manera de contar también, en parte tu historia, por supuesto, desde la historia de tu mamá. Sí, y aprovecho para decir que lo que hicimos fue La Niña, el archivo y el paréntesis, que justamente la directora es Charo Farías, que justamente la conocí en casa cuando estuvieron trabajando con el documental, y bueno, me pareció una persona que podía acompañarme en este proceso de La Niña. Yo creo que, bueno, como dijo Pedro, no nos conocíamos, un día fuimos a tomar un café, me contó, y en general yo tengo el sí fácil para las propuestas que tienen que ver con hacer algún trabajo sobre Luisa. Pues me parece que la memoria es una memoria colectiva, es como un collage, como un mosaico que se va armando desde distintos puntos de vista y desde distintos... Me parece que es la única manera de construir la memoria, ¿no? Desde esas voluntades que aparecen desde algún lenguaje y desde algún lugar específico. Y bueno, me interesó, como me interesa siempre, y bueno, lo que dice Pedro, ¿no? Después hubo ahí una conexión muy grande con algo que yo le comenté a Pedro, que es sobre la infancia de Luisa y sobre un árbol, que es la Sina Sina, y donde mi madre iba con sus hermanos de pequeños a la vera del Arroyo del Gato a merendar, pan con manteca, el juego de los chicos, ¿no? De salir de picnic, de expedición en el propio barrio. Y bueno, ahí Pedro conoció el proyecto Arboria y se fue uniendo, y bueno, ahí es como uno empieza también a modificar su propio pensamiento y sus propias creencias y visiones, ¿no? En relación.
Y Pedro me hizo, con el trabajo, el documental, recordar algunas cuestiones de mi infancia con Luisa y los árboles, por ejemplo, porque siempre atravesábamos Plaza San Martín y Luisa cortaba una magnolia que después la ponía en agua en casa y quedaba varios días, esa magnolia arriba de la mesa blanca, flotando en el agua. Íbamos al bosque con mis hermanos y juntábamos las hojas de la araucaria, que son esas hojas largas pinchudas, y las piñas. Y bueno, eso es abrirse a algo nuevo, ¿no? También para la propia memoria de uno, que a veces se repite, que, bueno, que es una pelea que yo tengo constantemente con cada aniversario, ¿no? El temor a la memoria de memoria, ¿no? Es todo un tema, cómo se construye cada vez una memoria que sea realmente viva, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Porque cómo transmitimos esto que pasó hace 50 años. Sí, nos ha pasado que justo Juanma no está, Juanma, hijo de Andrea también, nuestro operador original. Juanma es mi ¿Qué pasó, hijo. Juanma? Justo no está en los momentos en que entrevistamos al padre o la madre. Él me pero, considera bueno, un mouse, casualidad, pero Juanma es un tipazo. pero bueno, por esto de las nuevas generaciones, que además es muy joven, y bueno, de cómo se hace esa transferencia también, me parece que esta es la manera, ¿no? Desde la cultura, de lo cultural y siempre de la resistencia que caracterizó a los movimientos de derechos humanos, la creatividad para poder manifestar estas cosas de nuestros organismos y en un momento en el que directamente los opositores, ni siquiera negacionistas, sino reivindicadores de la dictadura que están gobernando actualmente, proponen una batalla cultural justamente. ¿Qué tanto tuvo eso que ver o no? ¿Y qué se siente presentarlo en este contexto, este documental? Sí, yo siempre reflexiono sobre el proceso, porque además ya lleva casi 2 años y medio desde que lo fui a ver a Mariano, y hay algo que a mí me sucedió cuando las imágenes, ¿no? ¿Cuánto pesan las imágenes? Cuando Milei gana en la Ciudad de Buenos Aires, la puesta en escena esa noche, que tenían sacones de cuero negro largo, la tengo muy presente. Me parece una estética que me llamó la atención y por supuesto, claramente el mensaje está bien claro, ¿no? Se remitía al fascismo, digamos, sin duda. Y bueno, digamos, la indagación para mí un poco tenía sentido, y porque reapareció el tema bueno, lo que se habla del ascenso de las nuevas derechas, del neofascismo, algo que años atrás no estaba tan presente, vuelve a estar presente, ¿no? Y desde ahí la investigación sobre la CNU me trae esto al presente, ¿no? Los grupos fascistas, ¿cómo se construye un grupo fascista? Por supuesto que hay diferencias con la actualidad, ¿no? Pero también hay continuidades. En ese ejercicio de pensar, sin duda, el contexto actual me hacía pensar, ¿no? Digamos, bueno, ¿cómo existieron grupos fascistas en la Argentina? Bueno, ¿cómo surgen? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿En qué contexto? ¿Con qué lenguaje? ¿Cómo intervinieron? Ahí, sin duda, este presente, tiene que ver con esto. Sí, de hecho surgió en una entrevista que el propio entrevistado, digamos, nos dijera a nosotros que somos de fines de la década del 70, o sea, nacidos. Ustedes no conocieron lo que es el fascismo, ahora lo van a conocer. Claro. No quedó eso en el relato, porque bueno, fueron decisiones justamente de guión y de montaje, pero salía, digamos, estaba en el aire. Y en esto de repetir la historia también me acuerdo, no me acuerdo cuando existía, pero la cuestión de la Liga Patriótica, Claro. al principio del siglo XX y posteriormente la CNU, y hoy Revolución Federal, podemos ponerle, que en realidad ya no es nada, pero sí. que sigue latente. Sí, de hecho, no para ahondar en esto, pero como lo dijiste, el intelectual que construye la CNU es Carlos Di Sandro, que se forma en Córdoba en los años 30 con Niño Aquín, que es el fundador del partido fascista nazi argentino. Es decir, en el contexto de los años 30, que es el momento de la reacción nacionalista, el golpe del 30, del ascenso de los nacionalismos,
Fíjate la continuidad, Lisandro se forma en Córdoba, que es el epicentro de la reacción, de la contrarreforma, digamos, contra la reforma universitaria. Está la reforma, que es un avance democratizador, y está la reacción. Son todos estos nacionalismos que en los años 30, digamos, llegan al poder, de hecho. Este personaje se forma en ese contexto y después, bueno, lo tenemos en los años 70. ¿Sí? Fíjate los periodos, ¿no? Los 30 y en los finales de los 60, 70. Sí, también es este documental va a ser un gran aporte justamente para lo que estás comentando, porque como dice Bauman, ¿no? El genocidio siempre es una posibilidad. Entonces, lo que decía Pedro recién, ¿no? Cómo se van construyendo nuevos enemigos, como hizo el proceso de reorganización nacional, ¿no? Y todos esos periodos que marca Daniel Feierstein en justamente la construcción de un otro negativo, de un otro que va a ser el enemigo, que después va a ser aislado, que después va a ser aniquilado, y que justamente la batalla es cultural, porque la batalla es el sentido que le damos al pasado, ¿no? Cómo traemos al pasado y con qué sentido. Entonces, bueno, volvemos todo a lo mismo. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes construyen los enemigos? ¿Quiénes construyen los discursos de odio? Y que tenemos que estar atentos a todo esto. Y bueno, ver la película nos va a hacer preguntarnos, reflexionarnos, y sobre todo a los más jóvenes y que no conocen, porque sabemos que no empezó el 24 de marzo del 76, sí, es el proceso de reorganización nacional, es la dictadura militar, cívico-militar, cómo van cambiando los nombres, ¿no? Cívico, eclesiástico, militar, pero esto empieza antes. De hecho, bueno, Luisa la matan en el 75 y en el año 74, no sé si hay más de 2000 muertos. Y bueno, todo eso cómo cambia la manera de pensar a las víctimas, ¿no? No es lo mismo una persona que fue asesinada, que está su cuerpo, que era expuesto para, bueno, como ejemplo de lo que podía suceder, a, bueno, a un detenido desaparecido. También cómo el lenguaje construye las memorias, ¿no? Con qué palabras decidimos traer el pasado. Con esto del periodo anterior, inmediatamente anterior a la dictadura, que son estos momentos de mucha violencia política, y sobre todo desde estos espacios, la dictadura supuestamente viene a limitar a esos grupos armados, y a la CNU, a la mayoría, en todo caso, como mucho, los mete presos, no los detiene y desaparece. Y eso también me parece que es para pensar. Ellos, algunos terminan formando parte del aparato represivo, digamos. Eso está claro, digamos. ¿Qué es eso con lo que nos vamos a encontrar el viernes en documental? Más allá de lo que sería lo que vienen contando respecto a cómo fueron los procesos, ¿qué de la vida de Luisa vamos a encontrar en el documental? Bueno, yo un poco conté el inicio de la motivación primitiva mía, pero el encontrarme con Luisa, el encontrarme con Andrea, surge realmente lo que va a ser el documental, porque finalmente lo que rescatamos y lo que tomamos es la vida de Luisa. ¿Sí? Es una vida singular, como todas, pero bueno, con ciertas aristas, con ciertas características que hace, bueno, que la reflejan como persona en sus búsquedas. Ella dejó una obra poética que fue rescatada en los años posteriores. Entonces lo que nos encontramos es con vida. Entonces, y lo paradójico es que el documental no inició desde ahí, pero culminó en eso. Y el otro día escuchaba a Lucrecia Martel, una genia, ¿no? Claro. Bueno, me apareció un pequeño videito que decía, una película no es un argumento. Entonces, invitamos a que vean la película, porque justamente el cine transmite imágenes, emociones, y podemos contar el argumento, pero la experiencia de ver, buscamos, y esperamos que el resultado de que la vaya a ver lo pueda percibir así, buscamos mostrar algo que no se puede explicar solo con lo que podamos decir nosotros acá. ¿Están conformes con el producto final? Sí, sí, muy.
Yo quiero contar algo en relación a la construcción del guión de un documental, ya que hice el guión de la ficción, ¿no? Y ahí en la ficción el problema era que los actores actuaran, ¿no?, de acuerdo a la intención de algo ya predeterminado, ¿no? En cambio, en el guión del documental es un ida y vuelta con el material que uno recibe. Bueno, Pedro un poco lo explicó. Así que quedamos muy conformes, de acuerdo a los muchos visionados que hicimos para construir el montaje final, porque yo creo que más allá de este contexto que hay, ¿no?, que es muerte total, ¿no?, y todo lo que venimos conversando, aparece el personaje de Luisa en todo su esplendor, ¿no? Creo que logramos de alguna manera captar algo muy sensible como es la poesía, ¿no? Y un poco me parece que se refiere a eso Pedro al decir que intentamos también en el montaje transmitir junto con su, digamos, militancia y compromiso político ese aspecto, que fue, bueno, un laburo central del guión. Sí, y yo, bueno, tomando un poco lo que decía Pedro al principio, que no puse ningún tipo de condicionamiento, como artista no puedo ponerlo, ya lo sé, como artista no puedo ponerlo, después se puede conversar, pero me pareció fabuloso el enfoque, porque tengo una visión bastante crítica o sea, tuve la suerte de que el producto es fabuloso. Podría haber tenido la desgracia. Pero no, porque lo digo porque tengo una visión muy crítica de algunas producciones culturales que se realizan aún hoy, o justamente hoy, sobre el tema de la dictadura, el tema de las víctimas del terrorismo de Estado, que nos hablan más de la muerte, de la tragedia y del terror. Y yo considero que ya en cierto modo ese tema está saldado en un punto y que necesitamos conectarnos con la parte de la pulsión de vida de esas personas, con la historia de vida, la pulsión de vida, porque no por una cuestión de gusto, sino porque el efecto, que es fundamental, el efecto que produce cuando uno ve un producto donde la pulsión de muerte está muy presente, eso paraliza y no permite un pensamiento, una reflexión y el deseo de buscar información sobre eso. En cambio, cuando vos ves algo ligado a una experiencia de vida y a grandes deseos como escribir poesía, amar a sus hijos, trabajar, estudiar filosofía, ir atrás permanentemente del deseo, eso sí, te da cierta tranquilidad para después ir a explorar, a ver qué pasó en los 70. Te permite el pensamiento, no la paralización y el miedo, el temor ¿no? y pensamientos negativos, lógicos, que somos humanos y tememos a esas cuestiones, que por eso esto yo creo que va a ser un gran aporte, vuelvo a repetir, para estar alerta a los discursos y a las palabras que utilizan determinadas personas, no solamente la gente con poder o mediática o que nos gobierna, el vecino, ¿no? ¿Qué palabras usa? Estar alerta. Y bueno, me parece que en ese sentido tenemos que estar siempre despiertos, porque vuelvo a decir, todo genocidio es una posibilidad y depende de nosotros, nuestra escucha y de nuestra respuesta. Parar el carro, digamos, a esos avances de la derecha, ¿no? Claro, y cuando hablamos de esa época oscura y volvemos en esos términos a los años 70, también pareciera más lejano, pareciera que no puede volver a pasar y me parece que es muy claro como lo reforzás vos, eso de que un genocidio siempre es una posibilidad. Entendiendo una vida normal, que irrumpe, en la que irrumpe todos estos grupos en este caso y posteriormente directamente desde el Estado con la dictadura militar, me parece que se entiende mucho más que, no quiero ser tremendista tampoco, pero que a cualquiera de nosotros nos podría pasar en un contexto obviamente totalitario y bastante extremo, pero que puede ser la vida de cualquiera de nosotros y no fue un momento
totalmente excepcional en la historia de la humanidad, sino que justamente se puede volver a repetir. Justamente me estaba acordando de la película La Noche de los Lápices y pensaba que sin las canciones de Sui Generis no hubiese tenido esa sensación de pulsión de vida de la que hablas vos. Y es algo tan importante poder acordarse de la poesía y de la música cuando estás haciendo, en este caso un documental, pero una película, pero cuando estás haciendo memoria, acordarse de esas, de palabras que te llevan a la vida. Yo me acordé de Sui Generis. En este caso tendré que escuchar la poesía que escuché el viernes. Sí, y cuando falte a la facultad para ir. Muy bien, falta. Gracias. Va a estar Me dieron muy permiso. justificado. No, y bueno, podrías hablar, Pedro, de la música. La música es una belleza, la música del documental. Sí. Eso es algo que justo iba a preguntar eso, y quiero decir que lo iba a preguntar, por eso te interrumpí. Quiero preguntar, ¿qué tal la música? Tuve la suerte de rodearme de buenos amigos y de unas excepcionales en lo que hacen. Y en el caso de la música no fue distinto. Por suerte de la colaboración de Federico González Riglos, un músico platense, eximio guitarrista, hizo composiciones, vio la película y bueno, compuso la música para la película. Así que estamos súper contentos de esa cuestión también. Vamos a ir saludándolos. Ahí saluda también Jessy, que dice hermosa entrevista a Mariano, Pedro y André. Gran película que promete y mucho. Un abrazo. Bueno, a Daniel Roteri, que estuvo también saludando, excelente gran programa, a toda la cumpada. Y vamos a ir, ahora vas a presentar el tema que se viene, pero antes, bueno, si quieren mencionar algo más, también cómo va a estar siendo distribuida la película. Bien, gracias por... Es la presentación, la idea es presentarla lo máximo posible en la ciudad de La Plata. En principio, para mí, para nosotros, esta presentación es cerrar un círculo en el sentido de completar a cada persona que fuimos a ver para que dé su testimonio, a cada persona que nos dé una mano. Bueno, es por eso, de algún modo, una van premier con público, es cerrar esa primera apertura, ¿no? La intención es pasarla lo máximo posible en cualquier lugar que nos llamen, la idea es verla siempre en pantalla grande, con público, esa es la idea. Queremos que el CELEC nos programe, yo estoy en conversación y hacemos un llamado para que eso termine de concretarse, nos gustaría muchísimo que pueda proyectarse en el CELEC, y en todo ámbito, espacio que quiera contactarse con nosotros, nos encuentra muy fácil por Instagram, y para programar una proyección. Bueno, repetimos, esta va a ser este viernes 25 de abril en la Facultad de Artes, en el edificio Fonseca, que es diagonal 78, esquina 62, ¿sí? 18:30 abrimos la puerta y a las 19 es la proyección. La entrada es libre y gratuita por orden de llegada. La capacidad son 200 personas, así que bueno, los esperamos a todos. El aula es el Auditorio Raimundo Gleiser, que es en el primer piso del edificio. Excelente. Muchísimas gracias. Si quieren decir algo más, por supuesto. El nombre del documental es Un Solo Latido, es un documental sobre Luisa Córica. Que los esperamos, que va a estar muy, muy lindo el encuentro y la conversación, que seguramente se va a dar después. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y los esperamos. A ustedes. Luisa actuó en una película que se llama Boquitas Pintadas, y yo estaba leyendo el libro hace poco, y mi canción favorita de todas las que arranca el libro es Volver, de Gardel. No vamos a escuchar Volver, vamos a escuchar Cuatro Rubias de Nueva York. Oh, maravilloso. Maravilloso. Cabecitas adoradas que vienen de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Baby, baby,